Jaque Mate con la Nueva Televisión Universitaria para relatarnos cuál es la realidad que vive este país. Lo decía tras ver todas esas imágenes a nivel internacional. Josefina, bienvenida. María Ernest te saluda desde Jaque Mate, acá en Bolivia. Por favor, adelante. Una mujer boliviana que trabaja, que vive en Italia, que ahora nos va a contar la realidad que vive Italia y por qué los bolivianos debemos acatar todo lo dispuesto por nuestro gobierno. Bienvenida. Muchas gracias, María René. Aquí son las 3 de la mañana y bueno, un poquito más de las 3 de la mañana y decirte que estamos en una situación muy difícil, casi no se puede, bueno, no se puede dormir. Ayer no podía dormir porque por la tensión, ¿no? La tensión que tenemos todos los días. Las cifras aumentan, cada vez están subiendo los números de infectados. Aquí, por ejemplo, yo hago un cuadro en el cual cada día coloco la cantidad, bueno, de la información que nos da el Ministerio de Salud, de la cantidad de la gente que se está enfermando y aumenta, cada vez aumenta, cada vez aumenta. Los 2 últimos días ha bajado un poquito, pero no es que disminuye los enfermos, sino que un día, por ejemplo, son 1.000, 2.000, otro día son 1.500, los enfermos que están aumentando, ¿no? Y los muertos también. Hemos sobrepasado la cantidad de los 5.000, ahora estamos llegando a 6.000 muertos ya. Es terrible, terrible la situación. Yo he mencionado que se da a raíz de una poca información. No es que el italiano no obedeció las reglas, sino un día al otro nos pusieron en cuarentena porque empezó esta pandemia a multiplicarse en grandes cantidades y hemos llegado a un punto donde hubo el descontrol, ¿no? En la última fase está el descontrol, ¿no?, de la pandemia, lo cual ya el gobierno no la puede controlar. Y ahora estamos sufriendo porque ya estamos 15 días, pero todavía no bajamos el nivel de cantidad de infectados. ¿Por qué? Porque la gente no toda la gente hace caso. Te puedo decir que aquí hay un poco más de disciplina, ¿no? Pero no toda la gente ha tomado la pandemia como una enfermedad que realmente te puede acabar la vida. Y no ha hecho caso y sí, ha seguido el contagio, ¿no? Eh, ayer tenía una conversación con una enfermera que puede explicarme de manera clara lo que estaba sucediendo, que ella estaba pasando con esta enfermedad y me dice, acaba de morir una persona de 34 años. Entonces, no es una enfermedad solamente que se dice que es anciano, sino hay también gente joven que está muriendo. Están muriendo médicos. Me contó ayer también que están como 29 monjas infectadas. O sea, está infectando, es sumamente contagiosa la enfermedad. Josefina, si bien tenemos un reporte tras el relato que tú haces de cuál es la actualidad, cuál es la realidad que está viviendo Italia y que, estas cifras que no son muy variantes día a día, se han pintado de esa manera, se han presentado de esa manera porque no todos acataron la cuarentena. ¿Qué tú le puedes decir al pueblo boliviano, a nuestra gente? Ya tenemos un decreto, el 4199, que dice cuarentena total, se garantiza el abastecimiento de alimentos, el servicio de salud, pero cuán importante es evitar estas relaciones sociales para evitar que se propague un coronavirus en un país, si bien allá hay 100.000 muertos, un país boliviano que es pequeño, tenemos 11 millones de bolivianos, que al tener esa cifra definitivamente estaríamos hablando de una ciudad importante de nuestro territorio. Nosotros superamos a China, ¿no? Mala suerte, en eso superamos a China en la cantidad de muertos. Y justo le pregunté ayer a la enfermera por qué nosotros superamos a China. Es porque como no estamos escuchando, no creemos, nuevamente digo, no queremos creer, estamos pensando que esto es una gripe, que se va a sanar, cualquier momento nos vamos a curar. Es lo que nosotros también hemos pensado al principio. Yo digo, el entender es por fase, ¿no? No estamos primero en una época, en el momento no queremos creer,
después empecemos a entender, luego empezamos a ver las cifras y ya nos damos cuenta y es tarde, ¿no? Y tenemos, como decía, bueno, dice mi esposo, italiano, dice él, ustedes los bolivianos tienen la fortuna de que están escuchando que en el mundo entero está pasando y lo que tienen que hacer es prevenir, ¿no? Es la única forma que lo que queda. Entonces, la enfermedad se está viendo, están viendo, faltan aquí en Italia, falta espacio para los enfermos. Aquí, que era una salud buena, no digo era, pero yo he sido parte, yo he estado, digamos, he sido beneficiada de la salud. Ya no hay espacio, no hay respiradores, se están fabricando respiradores porque como una enfermedad con los pulmones se necesitan los respiradores para los casos graves. No están las mascarillas, bueno, los barbijos para nosotros, que ellos llaman mascarillas, tampoco están, se las están fabricando, las están trayendo de otros países, y porque han pedido médicos. No solamente es que están llegando los médicos cubanos, para ayudar a la gran cantidad de médicos. ¿Por qué? Porque primero están muriendo médicos, porque es altamente contagiosa. Por otro lado, la capacidad ha sobrepasado. Como la gente no ha escuchado, se sigue enfermando, entonces los hospitales están repletos de gente. Entonces, ¿qué hace el doctor? El doctor tiene que decidir, por último, la vida de quién va a salvar y quién no. Y normalmente van a salvar la vida de la persona que está en menos riesgo, en la que está más en riesgo la van a tener que dejar morir. Es una triste realidad que a mí me pueden decir alarmante todo, pero están en las noticias, pueden verlo todos los días, ¿no? En los periódicos. Al final es una decisión que tienen que tomar, por eso están subiendo la cantidad de muertos y está en el hospital nuevamente y ¿qué opción tienen? Es salvar una vida, la que más probable de, bueno, las que más menos complicadas de su salud. Entonces, y los médicos ya no alcanzan. Han sacado formularios de la televisión donde le dicen los médicos que ya se han pensionado, digamos, que ya han tomado pensión, que ya no están trabajando, los están volviendo a contratar a los médicos otra vez, a los jovencitos que todavía no se han graduado, los están contratando, y al médico que esté por ahí que no encontraba trabajo por algún motivo, lo están contratando. O sea, es porque necesitan médicos. O sea, todos los médicos posibles los están necesitando porque está rebasando la cantidad de infectados, o sea, está subiendo. Teníamos el 24 de febrero 175 enfermos en el norte y dos chinos en un crucero. Eso es lo que teníamos hace un mes. Cuando mis amigos me preguntaban, Josefina, ¿cómo estás en Italia? Si solamente hay 2 chinos que están enfermos en un crucero, no hay ningún problema. En el norte están 150 infectados, pero los están tratando. Entonces, estamos hablando de un mes que de 175 tenemos más de 60.000 infectados. Yo entiendo, pues, Italia es diferente a los países sudamericanos, ¿no? Es pequeña y es gran cantidad de gente, pero de todas maneras es una enfermedad contagiosa. Ya se está viendo los países alrededor, se están multiplicando los contagios. Estados Unidos no le dio la importancia suficiente, estamos viendo que ya han subido casi a 35.000 los contagiados. Lo mismo los otros países alrededor de Italia no nos escuchaban, decían sí, los italianos no hacen caso, no se comportan así, pero no es cierto, es una enfermedad que de la noche a la mañana se manifestó y nos empezamos a contagiar a nuestros vecinos, España, Francia, Alemania, Bélgica, todos están contagiados. Igual Inglaterra ya cerraron sus puertas, está en cuarentena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplina. Es lo único, tenemos que ahora sí comportarnos por nuestra vida, ¿no? Ser disciplinados por nuestra vida. Si antes nos pedía nuestra mamá ser disciplinados colegios y demás, ahora es nuestra vida, ¿no? Tenemos que ser disciplinados por nuestra vida para cuidar nuestra vida, la vida de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos. Y entonces la cuarentena se tiene que cumplir así. Nada de reuniones, nada de tomarlo como si fuera un feriado, nada. Tienes que estar en tu casa y tienes que evitar que el virus se expanda. Pina, ¿qué dicen las autoridades allá en Italia y cómo se está procediendo al entierro de las personas que han perdido la vida por el coronavirus? Porque acá conocemos por medios de comunicación, por las redes, cómo se está trasladando, por ejemplo, la cantidad,
700 muertos en un día de personas que han perdido la vida a través de estos camiones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, no hay espacio en los cementerios, entonces yo he estado en dos, se puede decir, en dos situaciones en las cuales la gente ha muerto. La gente que pasa la llevan a un depósito. Los familiares no lo pueden despedir, ¿no? Solamente le dan por norma dos familiares cercanos. En un caso, por ejemplo, ha estado la esposa de un señor que ha fallecido, la esposa, y ha estado el hijo. Ellos lo han acompañado, el papá que falleció, él lo llevaron a un depósito. Y en toda esa cantidad de camiones militares que ven, sí, o sea, todo es cierto. A veces quedamos susceptibles de saber, es verdad, en una película, no es cierto. Los camiones militares los llevan porque no hay espacio, no hay cómo, dónde meterlos, entonces están transportándolos a otras ciudades, porque ya la ciudad está llena de Bérgamo, del norte, entonces están buscando otras ciudades donde colocar en depósitos a los muertos, pero no se les hace funeral. No se puede hacer un funeral porque no está permitida la reunión de personas. Entonces 2 personas de la familia lo acompañan y lo meten al depósito, y ahí, después de que pase este problema, la pandemia, los familiares van a poder ir a recuperar el cuerpo y decidir, porque este país es muy católico, entonces no a todos lo pueden cremar. Entonces según la creencia, según la persona que quiere que pase familiar. Josefina, tenemos cierto problema en nuestra comunicación. ¿Podemos retomar este contacto? Josefina, ¿me escuchas? Bueno, pues la tecnología nos ha permitido conocer todos los detalles. Josefina, gracias por atender a la Nueva Televisión Universitaria. Sabemos que ya son pasadas las 3 de la mañana, pero a través de todo esto creo que podemos crear conciencia en Bolivia de todos asumir esta determinación a través del Decreto Supremo de una cuarentena total. Lo están viendo durante toda nuestra programación. Tenemos acá arriba, mire, quédate en casa. Nuestro programa como tal te pide que te quedes en casa, cumplamos con todo eso, solo salir para lo necesario, abastecernos para la canasta familiar. Tampoco hay que vaciar los mercados, evitemos la especulación de los precios en el caso de las caseritas, porque todos debemos jalar el coche para el mismo lado y decir: Bolivia se ha librado del coronavirus. 28 casos, se ha confirmado 1 en las últimas horas, y no queremos que la cifra se dispare, conociendo la realidad, por ejemplo, que está viviendo Italia. Gracias a Josefina Marín, residente boliviana, docente, ella que ha permitido y ha aceptado más bien este contacto con nuestro programa y nos ha permitido conocer la realidad que se vive en ese país. Antes de terminar, vamos a revisar el panorama internacional de la información. Panorama internacional. Se vienen semanas muy duras en Chile. Eso advirtió el domingo el presidente Sebastián Piñera en un mensaje al país.